Hola chicos, nuevamente nos encontramos en este espacio virtual. He tenido poco tiempo para editar materiales y videos un poco mejor diseñados, pero dadas las circunstancias, creo que puede ser muy útil este recurso. Vamos a seguir charlando acerca de la práctica 4 y residencia, en este momento tan particular por el que estamos atravesando. No debe ser sencillo para ustedes, así como no es sencillo para ninguno de los docentes, ni para ningún vecino, ni para ningún estudiante. Para nadie es sencilla esta situación por la que estamos viviendo, pero debemos seguir adelante con fuerza, esperanza en Dios. En el encuentro pasado, en el video pasado, elegí presentar la materia hablando un poco de los vínculos. Muy interesantes fueron todos sus aportes. Quiero felicitarlos por tomarse el tiempo de cada uno, elaborar un audio serio. Yo tenía la idea de que sea estilo conversación, participación en clase, pero cada uno demostró que prestó atención, escuchó varias veces mi mensaje, se hizo su apunte, editó el audio lo mejor posible y los felicito por eso. Fueron aportes muy interesantes los de cada uno, demuestran una formación amplia. Por supuesto que vamos a ir mejorando este año y durante toda su carrera docente van a ir nutriéndose de experiencias que van a fortalecer, van a reforzar, van a ampliar todas sus capacidades. Y hablando de capacidades, esa va a ser la temática de este video, las capacidades en la formación docente inicial. En el video anterior, titulado La delicia de los vínculos en la práctica docente, hablamos un poquito de los vínculos. Y de los vínculos que no solo me refería a los vínculos interpersonales, aunque el vínculo entre docente y estudiante es en el que desembocan todos los demás vínculos porque es la razón de ser. La enseñanza y el aprendizaje se desarrollan en ese vínculo, pero ese vínculo atravesado por todos los demás vínculos. Uno de ustedes, Noelia, creo que fue, me hizo la consulta específica del marco político pedagógico. El marco político pedagógico no solamente es un marco normativo lleno de resoluciones y de directivas de cómo tenemos que hacer las cosas. Si bien todas las resoluciones enmarcan nuestra tarea, lo político y lo pedagógico es más abarcativo y es el encuadre del que se desprenden todas las reglamentaciones, normas, procederes, etc. Piensen en esto, en lo político, la manera de hacer las cosas para provecho social. La documentación, por supuesto, de mayor jerarquía, que expresa la esencia de nuestro sistema educativo, sus más grandes objetivos y su razón de ser, es la Ley Nacional de Educación, ¿cierto?
Y de esa Ley Nacional de Educación se desprenden luego todos los demás documentos que expresan la sustancia de nuestro quehacer. En el caso de la formación docente, dentro de nuestro marco, nuestro sistema educativo argentino, hay concepciones en este marco, ¿no es cierto? Nuestro sistema concibe la enseñanza en el discurso, hablamos, ¿no es cierto? Porque después será otro tema de debate pensar si esto se reconoce, si se da, no se da. Pero en el discurso, en lo expreso, en las documentaciones, hay una forma de entender la educación y sus propósitos, una forma de entender la enseñanza, una forma de entender el aprendizaje, una forma de entender la docencia. ¿Cómo entienden la docencia ustedes? ¿Cuál es la razón de ser de un docente? Entonces vamos a pensar un poquito esto. Dentro de las documentaciones que expresan cómo debe ser un docente o qué capacidades debe tener un docente, hubo distintas documentaciones y hasta hace poco, hasta el 2018, la resolución 24 del 2007 es la que enmarcaba aquellas capacidades que debíamos priorizar en la formación docente inicial. Son las capacidades que todo docente debe preocuparse por desarrollar y que el sistema mismo, los formadores de formadores, deben garantizar el desarrollo de estas capacidades. Y había un gran listado muy general. Ya les voy a pasar también el documento, pero ahora vamos a pegarle un vistazo. La resolución 24 del Consejo Federal de Educación del año 2007, el título 3 habla, ¿no?, de la docencia y su formación y de las capacidades docentes. Acá habla de cómo se entiende la docencia en el sistema educativo argentino. Entonces, presten atención en cada uno de estos artículos. Habla de la docencia como práctica de mediación cultural, reflexiva y crítica, caracterizada por la capacidad para contextualizar las intervenciones de enseñanza en pos de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los alumnos y apoyar procesos democráticos al interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de los ideales de justicia y del logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos los alumnos. Fíjense si se dan cuenta ustedes de la dimensión de lo que expresa este artículo. La forma de entender la docencia en nuestro marco normativo, en nuestro marco político-pedagógico. Toda persona que se decida ser docente debe comprender este concepto de docencia dentro de nuestro marco político-pedagógico. Les pido que se detengan a leer esta resolución, porque a pesar de que hay otras documentaciones que han ampliado o especificado lo que esta resolución expresa, sigue vigente. Estas ideas siguen vigentes.
Fíjense, acá se daba un listado de muchas capacidades, ¿no es cierto? Que esta resolución es la anterior a la que estuvimos trabajando en las últimas jornadas que ustedes recordarán, ¿cierto? Hay un gran listado que ustedes pueden mirar, leer en el documento que les voy a pasar. Bueno, pero lo más importante es que ustedes se detengan ahora en el marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial. Este documento no es que invalida lo que dice la resolución 24, donde se expresa qué se entiende por docencia, ¿no? Y hay un listado de capacidades, sino que este marco, en complemento con los diseños curriculares jurisdiccionales de los distintos profesorados, define las capacidades esperadas en los egresados. Se precisan 6 capacidades generales vinculadas con la enseñanza en el aula, el rol docente en la escuela y el desarrollo profesional. Cada una de estas capacidades se desagregan en otras específicas. Es una mejor forma de organizar las capacidades que ya están expresas en la resolución 24 y que todo docente debe conocer. Nosotros, para tener un buen vínculo con nuestro marco político pedagógico, además de conocer, ¿no es cierto?, la ley nacional, el estatuto, cuándo podemos sacar licencia, cuándo no, etcétera, conocer cuál es nuestra razón de ser a partir de los documentos que expresan estos conceptos. Nosotros en el instituto tenemos, ¿no es cierto?, distintos campos de formación, pero todo está centrado en la práctica. Tomando las palabras de María Cristina Davini, doctora, que luego les voy a pasar material, cuando hablamos de prácticas, no nos referimos exclusivamente al desarrollo de habilidades operativas, técnicas o para el hacer, sino a la capacidad de intervención y de enseñanza en contextos reales, complejos, ante situaciones que incluyen distintas dimensiones y una necesaria reflexión a la toma de decisiones. Y muchas veces hasta el tratamiento contextualizado de desafíos o dilemas éticos en ambientes sociales e institucionales. En otros términos, en las prácticas se trata con situaciones y problemas genuinos. En el marco referencial del que les estaba hablando, se define a las capacidades como construcciones complejas de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las situaciones educativas, además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas de una manera adecuada y eficaz para resolver los problemas característicos de la docencia. Están asociadas con ciertas funciones y tareas propias de la actividad docente, orientadas fundamentalmente a enseñar y generar ambientes favorables de aprendizaje, tanto a través de acciones individuales como de la participación en equipos institucionales del sistema educativo. Fíjense, ¿no es cierto?, que dice acá intervenir en las situaciones educativas de una manera adecuada y eficaz. Pero para intervenir en esas situaciones educativas, además tenemos que comprenderlas, interpretarlas y situarlas. Pensemos ahora en esta situación educativa que estamos teniendo
Yo estoy enfrente de mi computadora ahora con los recursos cognitivos, tecnológicos que tengo disponibles, pensando en cómo encarar las clases, con toda una carga también emocional respecto de todo lo que está pasando y ustedes, pensando en ustedes, que les estoy hablando a ustedes de manera diferida, también con su mundo, sus angustias, sus preocupaciones, ante todo. Tenemos que interpretar esta situación educativa, situarla y ver de qué manera podemos actuar. Fíjense si les tocaba a ustedes ahora ya estar en las aulas. Seguramente dirían, ¡ay! En el instituto no aprendí cómo enfrentar una pandemia para enseñar. Bueno, de eso se trata, ¿no? Las capacidades con una formación centrada en la práctica tiene que ver con eso. Desarrollar capacidades para poder enseñar entendiendo las situaciones a las que nos enfrentamos para poder cumplir de la mejor manera con nuestro trabajo. En el marco referencial de capacidades profesionales para la formación docente inicial tenemos estas 6 capacidades. Entonces, dominar los saberes a enseñar, actuar de acuerdo con las características y diversos modos de aprender de los estudiantes, dirigir la enseñanza y gestionar la clase, intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar, intervenir en el escenario social y comunitario y comprometerse con el propio proceso formativo. Para cada uno de estos puntos, para cada una de estas capacidades, se especifican en el marco algunas capacidades específicas. Tienen que repasar este documento que también les voy a enviar en formato PDF. Cada capacidad tiene distintas dimensiones. Cada capacidad, sea específica o sea general, tiene distintas dimensiones. Si nosotros pensamos que la capacidad es una posibilidad de acción, esa acción es posible por un determinado conocimiento académico en articulación e integración con determinadas actitudes que se ponen en juego, con determinadas habilidades que se ponen en juego y también con un conocimiento particular del contexto. Piensen en esto. Si hablamos de dominar los saberes a enseñar, no nos equivoquemos que es solamente conocer todo como la Biblia de la gramática, tener en la cabeza y que ese sea su conocimiento académico sobre el sistema de la lengua, etcétera, sino que la capacidad de dominar ese saber también requiere de determinadas actitudes. ¿Cuáles serán? También dominar ese conocimiento académico acerca del sistema de la lengua, por ejemplo, requiere de determinadas habilidades y requiere de un conocimiento del contexto. Fíjense cuáles son las capacidades específicas dentro de esta capacidad de dominar los saberes a enseñar, que es la primera capacidad que figura en el marco. Por ejemplo, adecuar los conocimientos a un determinado nivel. Hay actitudes y habilidades muy importantes para poner en juego allí que van más allá del conocimiento académico acerca de la gramática, supongan. Pero para adecuar ese conocimiento académico
No hace falta las mejores actitudes solamente ni las mejores habilidades, sino un conocimiento del contexto. Porque justamente debemos adecuar ese conocimiento al contexto. Entonces piensen en todas estas dimensiones de la capacidad, de cada capacidad. ¿Por qué? Les pido que piensen en esto. Tenemos que pensar en esto, todos. Docentes en formación, docentes en ejercicio. Para pensar las clases debemos poner en juego de alguna u otra manera cada una de las 6 capacidades que figuran en ese marco. ¿Y cómo ponemos en juego esas capacidades pensando las clases en tiempos de pandemia y suspensión de los espacios presenciales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Les voy a dejar una tarea para ver cómo lo hacemos. Tienen que diseñar una propuesta de enseñanza, un plan áulico, un proyecto. Les voy a pasar un material también acerca de cómo pensar las clases y desarrollar un proyecto áulico. Pero va a tener una característica especial. Tienen que pensar una clase que sea implementada en estos contextos, en este tiempo. Ustedes ya conocen más o menos algunas escuelas, algunos alumnos, algunas realidades. Tienen que inspirarse en alguna de las realidades que conocen, pero pensarla en estos tiempos, sin clases presenciales. La consigna 1, desarrollar un plan de clases con los siguientes propósitos. Yo les doy los propósitos. Ustedes piensen en los objetivos, ustedes piensen en las capacidades que van a priorizar para desarrollar en sus alumnos, ustedes piensen en los contenidos, ustedes piensen en la secuencia de actividades, ustedes piensen en las formas de evaluación, en las metodologías, en cada uno de los componentes del plan de clase. Yo les doy los propósitos. Y según estos propósitos, ustedes piensen lo demás. Y presten especial atención al punto que se titula Fundamentos Pedagógico-Didácticos y Disciplinares. Háganlo de manera razonada. Van a tener tiempo para esto. Y la consigna 2, una vez que terminen su proyecto, analizar las capacidades docentes puestas en juego en cada una de sus dimensiones. Por ejemplo, la capacidad de dominar los saberes a enseñar. ¿Cuáles son los conocimientos académicos que ustedes como docentes necesitaron? ¿Qué conocimiento del contexto pusieron en juego? ¿Qué habilidades, qué actitudes? Y así con cada una de las capacidades. Porque en mayor o en menor medida se ponen en juego. Es un desafío esta tarea, pero confío ampliamente en las posibilidades de ustedes. Van a tener tiempo, mucho tiempo. Les voy a dar 2 semanas para esto. Así que va a estar abierta el canal de comunicación por WhatsApp y consulten en el grupo todo lo que necesiten consultar, que allí voy a estar para responder.